Bien, buenas tardes y bienvenidos todos a esta segunda jornada, o a este segundo día de las novenas jornadas conjuntas de las Reales Academias, que celebramos en este magnífico entorno que nos cede la Real Academia de Bellas Artes, a la que agradecemos, por un lado, que acoja estas jornadas y por otro, el esfuerzo que hace de organizarlas cada año. En esta ocasión tenemos como dictante al doctor don Julio Delgado González. El doctor Delgado es licenciado en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid y doctor en Medicina por la misma universidad, especialista en hematología y hemoterapia, jefe de la unidad de oncoinmunoterapia del Departamento de Hematología del Hospital Clínico de Barcelona, profesor asociado de Medicina en la Universidad de Barcelona, experto de la Agencia Europea de Medicina y máster en Economía de la Salud y Farmacoeconomía, y tiene, por decir algo, porque el currículum es muy extenso, y tiene más de 220 publicaciones en revistas de alto impacto. Sin más, para no dilatar más esta presentación, tiene la palabra el doctor don Julio Delgado. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que para mí es un honor enorme estar aquí hoy con todos ustedes. Y bueno, voy a hablar de lo que ha sido un proyecto bastante importante al que he dedicado prácticamente la última década de mi vida. Y voy a hablar de la terapia CAR-T. Entonces, primero, para intentar poner en contexto lo que es la terapia CAR-T, bueno, eso lo hacemos siempre, damos una charla, explicamos que no tenemos conflicto, yo no tengo conflicto de interés con la industria farmacéutica, pero sí que soy investigador principal de los ensayos clínicos con estos medicamentos de los que voy a hablar, y aunque mi sueldo es exactamente igual, independientemente de que se pongan más o menos de estos productos, y no tengo acciones porque es un hospital público, bueno, pues hay que decirlo, que realmente estoy implicado en este proyecto de una manera directa. Entonces, nosotros los hematólogos, porque yo soy hematólogo, hemos usado las células para tratar el cáncer desde hace muchísimos años. Y el paradigma de eso es el trasplante de progenitores hematopoyéticos, el trasplante que antiguamente se llamaba trasplante de médula ósea. Y esto consiste básicamente en sustituir completamente todas las células que fabrican, todas las células que están en la médula ósea y que fabrican los glóbulos rojos, blancos y plaquetas, por las de un donante. Tenemos una persona que tiene una enfermedad de la médula ósea, de los glóbulos rojos, blancos o plaquetas, de lo que sea, y nosotros sustituimos completamente la médula ósea de esa persona por la de un donante. Pero eso, como ustedes pueden imaginar, es tóxico. La quimioterapia y radioterapia necesaria para hacer eso es muy intensa. Y por eso, en realidad, esto es un procedimiento que solo hacemos hasta los 70 años de edad, más o menos. Igual un poquito más de 70 según cómo esté el paciente. Pero aparte de eso necesitas un donante, porque las células tienen que venir de alguien. Y en la época actual, en la que la gente tiene pocos hermanos, es difícil encontrar un donante histocompatible. Si no tienes un hermano histocompatible, tienes que ir a un registro. O sea que no es sencillo tampoco, no en todos los pacientes encuentras un donante. Pero incluso aunque sea histocompatible 100%, tienes que dar inmunosupresores, tienes que dar medicamentos al paciente para que no haya una reacción que se llama enfermedad del injerto contra el receptor, y esos inmunosupresores dan efectos secundarios, favorecen infecciones. Es decir, que que es un procedimiento que seguimos haciendo y que es muy importante en el tratamiento de las enfermedades hematológicas, pues tiene una serie de problemas que hace que haya oportunidades para mejorar. Y aquí fue cuando se le ocurrió a unos investigadores: ¿por qué no cogemos los linfocitos T del paciente? Ahora son del paciente, ya no necesitamos donante, no necesitamos a nadie más, el propio paciente. Los linfocitos T del paciente los sacamos y los cultivamos con un vector, con un virus, y ese virus hace
que ahora ese linfocito del paciente sea capaz de identificar las células malignas, las células del cáncer, y matarlas. Es decir, vamos a reprogramar las células propias del paciente, que hasta ese momento no estaban haciendo nada porque el paciente las tenía y el cáncer estaba campando a sus anchas, y las vamos a reprogramar para que sean capaces de eliminar el tumor. Y esa proteína sintética que se genera con esta tecnología, esa proteína sintética se le ocurrió a dos investigadores israelitas, curiosamente, y que trabajan en Israel, que son el profesor Eshar y el profesor Gross. Pero realmente fue en Estados Unidos, y uno de ellos fue el profesor Carl June, el que realmente vio que eso se podía aplicar directamente a la medicina, y fue uno de los primeros, de los pioneros, en utilizar esto y en empezar a curar cáncer de la sangre, leucemia, linfoma, con este tipo de estrategia, reprogramando las células del paciente. O sea que, en resumidas cuentas, lo que hacemos en este procedimiento es, tenemos al paciente, extraemos las células normales que él tiene en su sangre, los linfocitos T normales, mediante un procedimiento que se llama aféresis, que es sencillo, le ponemos un catéter por un brazo, otro por otro, la sangre sale, una máquina selecciona las células blancas y devuelve el resto. Y esas células las cultivamos con un vector, con un virus que reprograma esas células y que también no solo ponemos el vector, sino ponemos sustancias, citocinas, para que esas células crezcan en cultivo. Es importante que sean pocos días, porque las células en general del cuerpo, fuera del cuerpo, no duran mucho tiempo. Entonces, uno de los grandes avances también fue que las técnicas de cultivo permitieron que esto se hiciera en poquitos días, una semana como mucho. Cuando ya tenemos las células reprogramadas y preparadas, se las devolvemos al paciente, las suyas, las originales, solo que ahora están reforzadas. Y le ponemos un poquito de quimioterapia antes para que no las rechacen. Esto es difícil de explicar, pero le tenemos que poner un poquito de quimioterapia, pero no es la quimioterapia del trasplante. No tenemos que erradicar completamente las células del paciente, simplemente tenemos que permitir que esas células injerten. Pues esto ha sido una gran revolución en la medicina. Y de hecho, a día de hoy hay 6 productos comerciales, porque hay empresas farmacéuticas que hacen esto de manera comercial. O sea, tú les envías las células de tu paciente, ellos te las reprograman y te las devuelven. 6 productos. 4 de ellos tienen una diana que se llama CD19, los otros 2 tienen otra diana que se llama BCMA y es para diferentes enfermedades, linfomas agresivos, linfomas indolentes, mieloma múltiple, diferentes enfermedades. Y llegado a este punto uno debería decir, bueno, pues ya está, ¿no? Pues si ya hay productos comerciales y ya está, ¿no? ¿Para qué hacer otra cosa? Ya existe, ya hay empresas farmacéuticas, pues lo compras y ya está. Bueno, esta es la situación en la Unión Europea de acceso a estos medicamentos, en todas las indicaciones aprobadas. ¿Vale? Estos medicamentos están aprobados en la Unión Europea. Teóricamente, cualquier paciente de la Unión Europea debería tener acceso a estos medicamentos. Y resulta que la gran mayoría de los pacientes de la Unión Europea no tienen acceso a ellos. ¿Y por qué? Primero, porque el precio es entre 250.000 y 400.000 euros por paciente, porque algunas compañías directamente a los países pequeños no les interesa y ni van, o sea, a Estonia, Croacia, directamente es que ni intentan ir allí, porque no les es rentable. Entonces, que van a Alemania, Francia, poquito España, pero no todas, no todas las indicaciones. Es decir, que realmente la inequidad que se está generando con estas terapias es enorme. Y estoy hablando de la Unión Europea, no estoy hablando de Latinoamérica, no estoy hablando del sudeste asiático, no estoy hablando de África. Estoy hablando de la Unión Europea, donde estos medicamentos están aprobados y deberían estar a disposición de todo el mundo. Pero es que las terapias avanzadas no son fáciles. Aquí pongo un ejemplo de una terapia génica que no tiene que ver con esto, pero que es parecida, que se aprobó en la Unión Europea hace unos 4 años y 2 años después se retiró del mercado. Solo estuvo disponible en un único país, en Alemania, a un precio de casi 2 millones por paciente, y el laboratorio dijo que a ese precio
no le era rentable y lo retiró. O sea que después de todo el esfuerzo de desarrollar el medicamento, de conseguir que se apruebe, se retira. ¿Y esos pacientes qué pasa con ellos? Y prueba de que las terapias avanzadas no son fáciles es esta gráfica, y es que la inversión que hay en el desarrollo comercial de estos productos está cayendo en picado. Está cayendo en picado porque es difícil, porque este modelo la industria farmacéutica no lo entiende bien. La industria farmacéutica hace muy bien desarrollar una molécula a lo bruto y fabricarla, y lo hacen muy bien y lo envía donde haga falta, pero eso de un producto personalizado que sale de las células del paciente, que las modificas, las devuelve al mismo paciente, eso no lo sabe hacer bien. Y de hecho, en este artículo hablan de eso, ¿no? No hemos sabido cómo hacer esto. Es verdad que hay terapias avanzadas, es verdad que eso está en el mercado, pero no le vemos mucho futuro. Y ahora vuelvo un poquito para atrás y explico por qué nosotros nos metimos en esta locura. Este paper se publicó en verano del 2011. En el verano del 2011 yo llevaba 6 meses en el Hospital Clínic de Barcelona. Yo había estado 5 años en el Hospital Sant Pau y me cambié al Clínic de Barcelona a finales del 2010. Y fui al Clínic de Barcelona por una serie de carambolas que hubo, porque la vida es así. Y justamente las personas que se dedicaban a esta enfermedad, leucemia linfocítica crónica, se fueron todas. Uno se jubiló, otro se fue al otro lado y el otro se fue al otro lado. Y yo estaba en Sant Pau y me dedicaba a la leucemia linfocítica crónica y dije, bueno, pues, y ya, para allá que me fui. Llevaba 6 meses allí y yo leí este artículo y lo leí y me pareció muy interesante. Era de leucemia, me tenía que leer, claro, era de lo mío, en New England, ¿no? La revista más importante. Y me lo leí, pero pensé, esto es ciencia ficción, esto coge los linfocitos, no sé qué, esto lo harán los top americanos, pero eso... Y ahí lo dejé, me lo leí y lo dejé. Y entonces aparece por hematología Manel Juan, que es un inmunólogo que en aquel momento era jefe de sección y que me dice, y viene a hematología buscando a quién se encarga de la leucemia linfocítica crónica. Por eso digo que es todo casualidad, porque si este paper no hubiera sido en leucemia linfocítica crónica, si hubiera sido en mieloma múltiple, no sería yo. La casualidad es que el primer paper era en leucemia linfocítica crónica y yo era la persona, ¿vale? Él no se había leído el paper, pero un amigo suyo, inmunólogo, sí, porque él tiene leucemia linfocítica crónica. Entonces, él se leyó el paper como inmunólogo, pero además paciente. Y llamó a Manel y le dijo, oye, Manel, ¿cuándo me vas a hacer tú estas células para mí? Y entonces él dijo, y se lo miró y dijo, pues esto no es tan difícil. Y por eso vino a hematología. Entonces él, bueno, esto es en la Universidad de Pensilvania y en Filadelfia. Él se fue allí, vio a ver cómo era, y ya en ese momento Novartis ya había firmado un acuerdo con la Universidad de Pensilvania para pasarle todos los derechos de explotación de esta tecnología. Y a cambio les había pagado $20 millones con los que la Universidad de Pensilvania pudo fabricar un edificio de investigación. Nosotros dijimos, bueno, pues vamos a hablar con Novartis, y tuvimos varias reuniones con Novartis España. Claro, cuando íbamos a los de Novartis España no entendían nada, no sabían lo que habían comprado, les teníamos que explicar nosotros a ellos lo que sí, no tenían ni idea. Bueno, sí, tal, yo creo que sí, queremos que el Hospital Clínic de Barcelona sea... Bueno, pasaba el tiempo y lo que pasa con la industria farmacéutica, que bueno, ellos tienen su cosa, su estrategia, sus historias, y hablas con uno y a los 6 meses ese ya no está otro. Y bueno. Total que en ese momento decidimos hacerlo nosotros. Para hacer una terapia CAR-T necesitas varias cosas, pero una que teníamos era el anticuerpo que nos permite reconocer el antígeno en cuestión, que se llama CD19. Resulta que había un inmunólogo, otro inmunólogo diferente en el Hospital Clínic de Barcelona, que tenía como hobby generar anticuerpos monoclonales. Y había generado a lo largo de su carrera decenas y decenas de anticuerpos monoclonales. De hecho, anti-CD19 tenía 3. Y nosotros dijimos, bueno, pues usemos el anticuerpo nuestro, propio, cambiamos la parte del anticuerpo, el resto que siga siendo lo mismo,
como todos los cars comerciales que he mencionado, todos tienen la misma estructura. Lo que diferenciaba el nuestro era que la parte externa de reconocimiento provenía de un anticuerpo propio de la casa, que estaba allí muerto de la risa en un cajón, que lo se usaba para técnicas diagnósticas. Aparte de eso, de tener una estructura, una construcción genética que tú puedas incluir en las células, necesitas poder generar los vectores, los virus. Y eso fue otro golpe de suerte. En la Universidad de Barcelona había unas salas blancas enormes que se habían fabricado para unos proyectos de vacunas de HIV y que se habían abandonado y las salas blancas estaban allí muertas de la risa. Y hablamos con los responsables, les dijimos, queríamos hacer esto y queríamos fabricar nuestros propios virus, porque uno de los grandes cuellos de botella que tiene esta tecnología es la fabricación de los virus. Y nos dijo, bueno, no lo he hecho nunca, pero... Y lo otro que necesitas es una máquina, un bioreactor donde hacer el cultivo. Y en aquel momento, justo en aquel momento, aparece una máquina que lo hace todo y que es bastante automática, que se llama Prodigy, se llama Prodigio. Y ya teníamos todo lo que necesitábamos. Teníamos una construcción propia, un constructo genético propio, la capacidad de fabricar nuestros propios vectores sin tener que externalizarlo ni contratar ninguna empresa, con lo que sube el coste, y la posibilidad de hacer el cultivo en una máquina que acaba de salir y que en principio nos daba esa posibilidad sin problema. Aquí mencionar a María Castellá y Hugo Calderón, que son las personas que fabrican los virus. Se dedican a eso, a fabricar virus. Pero aparte, tenemos a Susana González, a Leticia Alceraguán, a Marta Español y a Sergio Navarro, perdón, que son quienes fabrican las células, son los inmunólogos que están todo el día en la sección de inmunoterapia haciendo todos estos cultivos, haciendo los controles de calidad, asegurándose de que todo eso funciona bien. Solo voy a poner algunos resultados nuestros, muy pocos, porque no quiero aburrir con eso, pero esto es los resultados que obtenemos con nuestro producto en pacientes adultos que tienen leucemia aguda linfoblástica que se han quedado sin opciones de tratamiento. Estos son personas a las que sus médicos les han dicho, yo ya no puedo hacer nada más por usted. Con los medicamentos que tenemos hoy en día, yo ya no puedo hacer nada por usted. No hay más opción. Esos pacientes se vienen a Barcelona, les hacemos el tratamiento y de eso, a los 5 años, el 30% están vivos y sin leucemia. 30%, todavía mucho para mejorar, pero el 30% de aquellas personas que habían sido desahuciadas siguen vivas y sin leucemia. Y aparte de eso, la toxicidad de nuestro producto, los efectos adversos graves, como el síndrome de liberación de citocinas, la neurotoxicidad, estas células cuando crecen y proliferan dentro del cuerpo pueden liberar una serie de sustancias que pueden provocar síntomas muy serios, incluso pueden matar al paciente si no se hace con cuidado. De la manera que nosotros administramos las células, porque el producto es nuestro, como es nuestro, nosotros decidimos cómo lo damos. Y cuando empezamos a darlo, todo de una vez, podíamos todas las células a la vez al paciente, vimos que era todo muy peligroso y que los pacientes lo pasaban muy mal. Y entonces decidimos cambiar. Y ahora lo que hacemos es damos un 10% primero, y si vemos que no pasa nada, damos 30%, y si vemos que el paciente está bien y no pasa nada, al cabo de 2 o 3 días le damos el 60%. Vamos haciéndolo poquito a poco. Y vamos adaptando el tratamiento a cada paciente. No solo las células originales vienen de él, sino la forma de dárselo no es la misma para cada paciente. Y eso es algo que podemos hacer porque es nuestro producto. No podríamos hacer con un producto que viene de la industria farmacéutica, tú tienes una ficha técnica, tienes que hacer lo que pone allí. Tú no puedes hacer otra cosa diferente. Y aquí quiero recordar a Valentín Ortiz, a Nuria Martínez, a Nil Albiol, que son los médicos que llevan a estos pacientes, porque yo la verdad es que me dedico a otras muchas cosas y no me da tiempo a seguirlos en la consulta, pero son ellos tres quienes lo llevan, son los médicos con los que hay que ponerse en contacto si hay que enviar a un paciente. Pero más importante aún son las enfermeras, Merche Montoro, Pilar Ayora, y
la administrativa que lleva todo este programa, Ana Nieto, porque es que sin ellas esto también sería muy difícil. O sea, tenemos un equipo muy, muy, muy dedicado a este programa y que solo hacen esto. Estas 6 personas solo se dedican al programa CAR del Hospital Clínic de Barcelona. Estos son los resultados del producto comercial en la misma indicación. Este es un producto aprobado en la Unión Europea que no está disponible en España porque vale muchísimo dinero y el Ministerio ha decidido que a ese precio no lo paga en esta indicación. Y, para explicarlo rápido, la eficacia es parecida. La supervivencia libre de progresión, todos esos datos que ven son muy parecidos. La diferencia es que la toxicidad es mayor. Y la toxicidad es mayor porque lo tienes que dar todo de una vez. Y entonces, cuando yo hablaba antes de 4% de síndrome de liberación de citocinas grave, 4% de neurotoxicidad grave, aquí pues hablamos de 24%, 32%, 25%. Pero no porque el producto sea peor. Yo vuelvo a insistir, no es que nuestro producto sea intrínsecamente mejor que este. Yo creo que son parecidos. Es simplemente que lo podemos administrar como nosotros creemos que se ha de administrar porque es nuestro. Y por eso es menos tóxico. Y el resultado al final es el mismo. Vale, una vez que has hecho todo esto, te planteas cómo seguir. Porque realmente no es fácil. Conseguir dinero para estos ensayos clínicos, esto es mucho dinero. Producir estas células vale más o menos entre 40 y 50.000 euros. No vale 250 ni 300.000 como te lo vende el comercio, pero vale dinero. Y no es fácil conseguir 1 millón, 2 millones de una beca. Y llega un momento que tienes que hacer algo más, porque no puedes seguir pidiendo becas una detrás de otra. Y entonces es cuando te planteas, ¿y si lo registramos? ¿Y si nos convertimos en una especie de industria farmacéutica e intentamos que se apruebe y al estar aprobado peleamos porque haya un reembolso del Sistema Nacional de Salud, como cualquier medicamento aprobado? Pero claro, lo que dice la ley es que hay que ir a la EMA, porque el procedimiento centralizado de la EMA es obligatorio para cualquier medicamento para tratar cáncer, para cualquier terapia avanzada, como las CAR-T-cells, cualquier medicamento biotecnológico. Con otros medicamentos no, por ejemplo, si yo desarrollo un antihipertensivo y lo desarrollo en un laboratorio aquí, en Santa Cruz, yo puedo ir a la agencia española y registrarlo en España y usarlo para mis pacientes españoles. O sea, no todos los medicamentos han de ir obligatoriamente a la EMA para el procedimiento centralizado, pero los medicamentos del cáncer y las terapias avanzadas sí. O sea que hay que ir a la EMA. Madre mía. Y aquí es donde nos planteamos, ¿y realmente podemos cruzar el Valle de la Muerte? El Valle de la Muerte es un concepto de la industria farmacéutica. El Valle de la Muerte es esa situación en la que tú estás gastando dinero en el desarrollo de algo y no tienes ningún retorno. Y sigues gastando hasta que llega un momento que lo registras, empiezas a tener algún beneficio y llega un momento que el beneficio supera el gasto. Y entonces empiezas a tener tu beneficio global. Y eso lo sabe toda persona que desarrolla un medicamento. Y es que hay una zona que se llama el Valle de la Muerte en la cual tienes que superarlo para que ese medicamento tenga futuro. Y a mí esto me hizo mucha gracia cuando lo oí por primera vez, porque resulta que el Valle de la Muerte existe. El Valle de la Muerte está ahí, en California, está ahí en el medio, y es tal cual un desierto. Es un sitio donde no se puede, la vida es imposible, alcanzan temperaturas de 50 grados en verano. Y yo siempre me he imaginado a la industria farmacéutica que sale de Hollywood, sale de la tierra de los sueños y quiere atravesar el Valle de la Muerte, pero para ir a Las Vegas, porque el objetivo de la industria farmacéutica es intentar que te toque la lotería, intentar sacar mucho dinero. Nosotros queremos también cruzar el Valle de la Muerte, pero en vez de ir allí queremos ir al Parque Nacional de Yosemite para estar en paz con la naturaleza, porque nosotros somos un hospital público sin ánimo de lucro y lo que queremos no es ganar dinero. De hecho, perdemos dinero. Lo que queremos es que los tratamientos lleguen a los pacientes. A todos esos pacientes que no llegan, porque tienen la mala suerte de haber nacido en Estonia o porque tienen la mala suerte de haber nacido en España, porque muchas de esas indicaciones tampoco están disponibles en España. Y entonces, ¿qué hay que hacer?
para conseguir eso? Pues hay que pensar como un desarrollador, hay que cambiar la mentalidad. Y tienes que dejar de ser un médico, tienes que pensar como uno de la industria farmacéutica y tener claro cuál es tu objetivo. Y tienes que hablar con los reguladores desde el principio. Tienes que preguntarles todo lo que haces. Oye, estos estudios preclínicos que hago están bien, los controles de calidad están bien. Si vas a diseñar un ensayo y el ensayo, el objetivo es que el fármaco esté disponible, tienes que leerte las guías de la EMA. No puedes diseñarlo tú pensando en lo que sea más interesante científicamente. No, tienes que seguir. Tienes que copiar a la industria farmacéutica. Rodéate de expertos en regulación o incluso vete a la EMA. Yo me fui 15 meses. Estuve 15 meses en la EMA para entenderlo, para ver qué decían y cómo hablaban y qué significaba cuando decían una cosa o la otra. O cosas como la designación PRIME, medicamento huérfano o incluso un programa piloto que lanzó la EMA hace 2 años para ayudar a desarrolladores académicos, porque la EMA es sensible a que están aprobando medicamentos que no llegan a los pacientes de la Unión Europea. Y ellos están preocupados también por esto, porque dicen, oye, el trabajo nuestro de estar aquí evaluando estos productos, al final aprobar la comercialización de esos productos y no llegan a los pacientes, pues vamos a ayudar a estos académicos a ver si son capaces. Y este fue la nota de prensa de la EMA donde lo dicen y aquí es donde nos mencionan, porque de hecho este programa, el primer producto aceptado para este programa piloto fue el nuestro. Y aquí establezco un paralelismo entre cómo funciona la ciencia normalmente, y que es bueno, yo esto no lo critico, yo solo digo que normalmente un científico, alguien que quiera hacer investigación, dice, bueno, yo tengo una pregunta y cómo mejoro la supervivencia de los pacientes con leucemia. Y entonces yo pido una beca y entonces yo hago mis estudios preclínicos, mis funcionales, genómicos, lo que sea, porque estoy pensando en el revisor de Nature que me va a pedir no sé qué, y entonces diseño mi estudio y mi ensayo clínico lo diseño pensando pues también en el mejor rama comparadora, lo que a mí me gustaría hacer y tal, y al final pues lo que consigue es una publicación, la mejor publicación posible en la mejor revista posible, y cuando tienes esa publicación pues puedes conseguir más dinero, porque tienes cada vez más prestigio, consigues otra beca, otro proyecto, otra historia y así, y esa es cómo funciona la ciencia, cómo funciona la investigación, al menos en medicina. Y a lo mejor, si alguna de esas ideas tiene interés comercial, pues se las vendes a una compañía. El desarrollador no piensa así. El desarrollador lo que dice es, ¿qué hago para que este producto llegue a los pacientes? Pide el dinero también. Pero entonces habla con el regulador y le pregunta, ¿esta prueba la tengo que hacer para que tú me apruebes el medicamento, sí o no? No, no la tienes que hacer, entonces no la hago. ¿Qué más da lo que diga el revisor de Nature? A mí es que eso no me importa. Yo dedico mi dinero, mi esfuerzo a lo que sea imprescindible para poder usar mi medicamento en mi ensayo clínico. Me da igual el revisor de Nature. Y cuando diseño mi estudio, hago exactamente lo mismo. Le pregunto al regulador, ¿este diseño está bien? Y si está bien, tiro para adelante. Y si no, lo cambio. Porque mi objetivo ya no es una publicación. Mi objetivo es la aprobación del medicamento. Y así es como piensa la industria farmacéutica. Y a lo mejor lo publico o no, pero desde luego no es mi objetivo. Ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo en todo esto no es una publicación. Es intentar llevar el medicamento a los pacientes. Después de acabar nuestro primer estudio, acabamos el reclutamiento del año 19, conseguimos una aprobación a nivel nacional de nuestro producto por una vía que se llama la exención hospitalaria. Voy a mencionarla un poquito, pero existe una vía diferente a la vía centralizada y que es más sencilla. Con esa aprobación fuimos al Ministerio de Sanidad, como cualquier laboratorio iría, para que nos dieran precio de reembolso. Pero nosotros somos un hospital, al contrario que la industria farmacéutica, que nunca te dirá lo que le vale fabricar el medicamento, nosotros explicamos exactamente lo que nos costaba. Mira, esto es el salario del técnico, este es el mantenimiento de la sala blanca, esto es lo que me cuesta el virus, esto es lo que me cuesta la citosina. Exactamente todo, abierto. Somos una institución sin ánimo de lucro. Y el precio es 89.270 euros porque es lo que nos vale hacerlo. Porque nosotros no ganamos dinero. Luego solicitamos la designación PRIME del producto y la conseguimos.
Y no es casualidad que yo acabara de volver de la EMA, porque me enteré de lo que era la designación PRIME, y eso te permite asesorías con la EMA gratuitas. Y no es baladí, porque vale mucho dinero cada asesoría con la EMA. Luego tuvimos más asesorías, plan de investigación pediátrica, bueno, todas las cosas que hay que hacer para una aprobación a nivel europeo de un medicamento. Diseñamos nuestro estudio, nuestro segundo ensayo. Este ensayo acabó el reclutamiento este verano y ahora justo estamos analizando todos esos datos porque eso será nuestro ensayo pivotal. Este será el ensayo que utilizaremos de cara a la EMA para intentar conseguir la aprobación de nuestro medicamento a nivel europeo. Y aquí tengo que agradecer a toda esta gente, son la mayoría de ellos farmacólogos, porque el servicio de farmacología clínica del Hospital Clínic es el que ha permitido hacer todo el papeleo necesario para esto. Todo esto implica un montón de papeleo, un montón de documentos. Sin eso es imposible. Pero es que además la EMA nos ha dicho, bueno, muy bien, pero esto es solo en España. Usted está pidiendo una aprobación en Europa. Total, que hemos tenido que conseguir después de mucho batallar, hemos conseguido una beca y estamos ya preparando un ensayo europeo y estos son los investigadores de Austria, Bélgica, Francia y Países Bajos. Y aquí la ayuda de la Oficina de Proyectos Europeos, de Laura, que se acaba de incorporar y que es la Project Manager que me ayuda con esto porque este proyecto es complejísimo y la verdad que me estaba dejando la vida en él. Y también Sandra, que nos ayuda con otros muchos proyectos nacionales, porque manejar todo este dinero, todas estas becas, es bastante. Este es otro gran proyecto y va en paralelo, porque este será, si nos dieran la aprobación, será una aprobación condicional y este será el estudio confirmatorio, que además será en varios países europeos a la vez, con lo cual podremos contestar a la EMA que efectivamente no es una cosa solo que hacemos en España o en Barcelona, sino que esto es exportable. ¿Vale? Entonces, la exención hospitalaria es simplemente decir que es una vía paralela para aprobar estos medicamentos, pero que se tiene que armonizar. Hay un problema con este mecanismo y es que es una ley europea, pero cada país la aplica de una manera completamente diferente. Y eso hace que la industria farmacéutica la quiera eliminar de la legislación europea. Y hay sitios como, por ejemplo, en Polonia, que aprueban medicamentos sin haberlos probado nunca en un ensayo clínico. Y esto es un problema, porque nosotros creemos que la exención hospitalaria debe estar ahí, porque nos ayuda en estas fases intermedias, pero claro, si resulta que cada país la va a aplicar de una manera diferente, la pueden acabar eliminando de la legislación. Y para nosotros fue mucho más fácil que lo que está haciendo la EMA. No hacía falta dinero para las tasas, no hacía falta análisis de non-similarity, plan de investigación pediátrica. Realmente lo de la EMA es complicadísimo, la cantidad de cosas que hay que hacer. Y me gustaría, por ejemplo, hablar de una cosa que nadie piensa, y es lo que vale enviar un dossier a la EMA. Hasta ahora, hasta diciembre de este año, valía 313.000 euros. 300.000 euros es lo que vale, o sea, darle a Enter, no lo que vale hacer el dossier. No, lo que es darle al Enter y enviar el esto. Pero es que a partir de enero ya han salido las nuevas tasas, va a costar 865.000 euros enviar un dossier a la EMA. Eso es lo que le vale a la industria farmacéutica. A la industria farmacéutica que lo pongan cuanto más caro mejor. A ellos les da igual, ellos ya recuperarán el dinero. Pero nosotros que no somos sin ánimo de lucro, entonces esto es un gran problema. ¿De dónde saco yo casi 1 millón de euros simplemente para pagar las tasas? Pero bueno, ya veremos. Y estas son las amenazas actuales. Esto está ahora mismo en discusión en el Parlamento Europeo. La exención hospitalaria. La industria farmacéutica está apretando muy fuerte para que desaparezca. No es casualidad que la enmienda más importante venga de Dinamarca, porque en Dinamarca está Novo Nordisk, que es la empresa farmacéutica más importante de Europa, con mucha diferencia sobre el resto. Y es una europarlamentaria danesa la que está intentando eliminar la exención hospitalaria, pero estamos peleando todo lo que podemos en Bruselas, cada vez que tenemos ocasión. Hay muchas otras instituciones que están ayudando para intentar mantener la exención hospitalaria. Pero tener el producto este hace que no solo lo usemos en leucemia aguda linfoblástica, lo podemos usar en linfoma, lo podemos usar en leucemia linfocítica crónica. Algún paciente tratamos con leucemia linfocítica crónica también.
Pero también hemos desarrollado otro producto para tratar mieloma múltiple, con la colaboración de Carlos, de Gerardo y Aina. Y este producto también se acaba de aprobar mediante exención hospitalaria este pasado verano. Esta es el listado de los 5 productos que hay ahora mismo aprobados en España bajo exención hospitalaria, bajo este mecanismo paralelo. Son todo terapias avanzadas y de ellos 2 son productos CAR-T del Hospital Clínic. Y el último, este producto ARI2, que se aprobó el 8 de agosto de este año. Ya voy a ir acabando, simplemente decir que ya que tienes ARI1 y ARI2, ¿por qué no hacer ARI3? Que es la mezcla de ARI1 y ARI2 y que lo usamos para tratar linfomas agresivos y que hemos demostrado que es mejor en algunos subtipos de linfoma. Lo estamos probando ya en un ensayo clínico que empezamos el reclutamiento hace nada. Y la primera incursión que vamos a hacer en los tumores sólidos, ya tenemos también financiación para un ensayo que empezamos el año que viene en cáncer de mama. Pero he de decir que esto es mucho más difícil. No sabemos qué va a ser de esto, pero bueno, de momento hemos conseguido financiación y trataremos 10 pacientes sin opciones terapéuticas. Serán pacientes con cáncer de mama ER2 positivo que hayan agotado todas las opciones, ver si les podemos ayudar a estas mujeres. Y aquí, pues, reconocer a los oncólogos, que por fin hemos conseguido que los oncólogos que tengan interés por esto también y están colaborando mucho. Y aquí ya estoy acabando, explicar cómo nos organizamos y en el centro de todo está el apoyo institucional. Hay 3 pilares fundamentales que son el servicio de inmunología, hematología y oncología y farmacología clínica, pero en el centro está el director general del hospital, la directora económica del hospital, el jefe de los servicios jurídicos. Incluso nos acaban de contratar una directora ejecutiva para terapias avanzadas, porque realmente la magnitud del programa era tal que ya nosotros mismos no éramos capaces. Y sobre esta estructura pues pivota todo lo demás que nos permite seguir avanzando. De hecho, en este mes de noviembre llegaremos a las 500 producciones. En este mes de noviembre habremos producido 500 productos CAR-T. Desde el primero que producimos en verano del 2017, hemos tardado estos 7 años más o menos en producir 500 productos CAR. No son 500 pacientes porque muchos productos son validaciones, cosas que tienes que hacer para... Pero, como dirían en Cataluña, de unido. Así que ya acabo. Yo creo que, aunque te encuentras muchas veces como si fuera Sísifo intentando subir la roca por la montaña, yo creo que el desarrollo de la carrera académica es posible, pero tienes que cambiar la mentalidad, tienes que dejar de ser un médico normal y pensar más como un desarrollador de medicamentos. Tienes que tener muy claro que la regulación es importante y que tienes que entenderla y si no la entiendes te tienes que rodear de expertos. Tienes que ser generoso. Yo he intentado plasmar que esto no es para nada el proyecto de una única persona. Desde el momento que se convierta en tu proyecto, se acaba. Es el proyecto de muchísima gente. Tienes que tener mucho tesón y mucho aguante, porque recibes muchísimas críticas, sobre todo de la industria farmacéutica. Y sobre todo el apoyo institucional que estaba mencionando. Aquí recordar al director general del hospital, a José María Campistol, Rosa García, la directora económica, Mar Roda, el jefe de servicios jurídicos y nuestra flamante directora ejecutiva de terapias avanzadas, Noelia Mateo, que se la robamos a Novartis. Y acabar con este dicho, viejo dicho africano: si quieres ir rápido, vete solo, pero si quieres llegar lejos, vete acompañado. Y estas son las personas que ya he ido mencionando a lo largo de la charla. Y estas son las personas que me permitieron hacer esa diapositiva con las indicaciones disponibles en cada uno de los países. Y estas son las las instituciones que nos han ido financiando hasta ahora. Pero que si alguien más quiere contribuir, yo hago los logos más pequeños, no hay problema. Y metemos más logos sin problema. Y ya está, y con esto acabo. Gracias a todos. No sé si hay alguien interesado en hacer alguna pregunta. Doctor Boada. No, solamente felicitarles por esta magnífica intervención que la deja muy clara los problemas que tiene el desarrollo académico
productos farmacéuticos, evidentemente la mayor parte del coste viene a estar en el desarrollo clínico, fundamentalmente. El ensayo clínico. El ensayo clínico. Y claro, mientras esto no se solucione, realmente pues, es un problema. Pero no solo le felicito, sino que le animo y le apoyo. Sí, sí, tiene usted toda la razón. De hecho, nos hemos encontrado que, por ejemplo, las grandes becas europeas, no contemplan la realización de ensayos grandes. De hecho, es un milagro. El proyecto europeo que mencioné es un proyecto que se consigue porque 4 asociaciones diferentes se ponen de acuerdo y ponen el dinero, pero los proyectos Horizon normales no contemplan ensayos pivotales con intención regulatoria, porque eso lo hace la industria farmacéutica. Entonces, la Comisión Europea nunca ha pensado que la academia tenga que hacer eso y por lo tanto esas becas no existen. Entonces nosotros nos encontramos con muchas dificultades para encontrar financiación cuando estamos en esa fase. El ensayo pequeñito de 10 pacientes, 20 pacientes, ese más o menos se puede conseguir con becas del Instituto de Salud Carlos III, Asociación Española contra el Cáncer, 1 millón de aquí, otro 1 millón de allá. Pero cuando hablamos de 10 millones, 20 millones, 30 millones, ahí no. Pero cada vez que tengo oportunidad de hablar con un europarlamentario se lo digo. Quiero decir que al final la única manera de que eso exista es que se den cuenta que esto es necesario. Y si hasta ahora no era necesario, pues normal que no existiera, ¿no? Pero es que honestamente no necesitamos industria farmacéutica para esto. Es que son células del paciente. Es que no hace falta. Que la industria farmacéutica es muy importante para muchas cosas, pero para las terapias avanzadas, no. Yo no soy médico ni medicina. Yo desde la química me gustaría que, porque no me quedó muy claro, lo que ustedes hacen con la célula, le genera un receptor para una proteína del tumor específica. Un anticuerpo. No es de cada tumor, no, es genérico. Es contra una diana que expresan la mayoría de los tumores de esa estirpe, de ese tipo. Entonces, lo que es especial de la terapia CAR-T, no he querido entrar porque eso es una cosa un poco más técnica, es que combina una parte externa de un anticuerpo. Los anticuerpos los fabrican los linfocitos B normalmente, no los linfocitos T. Y que sea un anticuerpo tiene muchas ventajas, porque el que sea un anticuerpo permite que el reconocimiento no dependa del HLA, bueno, un montón de cosas, pero la realidad es que permite un reconocimiento directo. Combinas eso con una célula viva que puede proliferar y puede tener hijitos y nietos y que se queda en el cuerpo del paciente. De tal manera que mientras esas células estén en el cuerpo, el paciente va a estar protegido de esa enfermedad. No es un medicamento inerte que tú le pones y que al cabo de unas horas pues el sistema mononuclear fagocítico lo elimina y ya está. No, es un medicamento vivo, son células, pero que tienen una flexibilidad para identificar el antígeno que no tienen normalmente los linfocitos T. Pero no es propia porque eso sí que sería muy costoso. O sea, si yo tuviera que encontrar antígenos propios del tumor de cada paciente y diseñar un medicamento específico, eso sí que no sería factible. Entonces son antígenos y por eso es tan difícil lo de los tumores sólidos. Porque encontrar una diana común de un grupo de cánceres y que además no la expresen células normales necesarias para la vida, ese es otro problema muy grave. Porque esto cuando funciona, funciona. O sea, si, por ejemplo, ER2, para hablar del ER2, ER2 lo expresan en baja intensidad muchas células del organismo que las necesitamos para vivir. Si yo elimino todas las células que expresan ER2, mato a la persona. Entonces nuestro anticuerpo es un anticuerpo que solo reconoce las células que lo expresan con mucha intensidad y que deja tranquilas las células que lo expresan con baja intensidad. Porque si no fuera así, no sería. O sea, sería demasiado tóxico. Y de hecho lo fue. Una versión que se probó hace unos años, era un anticuerpo muy sensible y tuvieron muerte. Entonces, para que estos medicamentos funcionen en tumores sólidos, pues hay que encontrar esas dianas y eso es difícil. Dianas que expresen los tumores y que no expresen las células normales. O sea, cuando te refieres a personalización... Me refiero a que la célula viene del paciente. El chollo de esto que es genérico.
No, me refiero... En el sentido que no depende de cada paciente la proteína y nada. Pero es personalizado porque yo solo fabrico las células del paciente Pepito para Pepito. Yo saco las células a Pepito y se las devuelvo a Pepito. Eso es personalizado. Eso la industria farmacéutica no lo ha hecho nunca. Y le está costando muchísimo hacerlo y de hecho está dejando de invertir porque lo ve muy complicado. Porque toda esa historia no es lo que ellos hacen normalmente. Porque el medicamento se prepara por y para ese paciente. Y si a ese paciente le pasa algo mientras lo está fabricando, lo tienes que tirar a la basura. No lo puedes usar para otro. Porque las células vienen de... Y esa es la personalización. Y eso, ahí es donde la industria... Es verdad, esto se decidió que era un fármaco y lo hace la industria farmacéutica, pero es que no hace falta, es que lo podemos hacer nosotros. Es que nosotros llevamos ya 400 pacientes tratados. Es que... ¿Por qué? ¿Por qué hay que gastarse 400.000 euros? Es que yo no lo entiendo. No hace falta. Doctor Barajas, muchísimas gracias por esta presentación tan interesante. Además ha tenido el atractivo de haberse presentado de forma secuencial. Ha sido extraordinario. Mi pregunta está relacionada con India Act, este laboratorio en la India que produce este tipo de productos con unos precios relativamente baratos. Digo relativamente baratos porque son muy accesibles para los indios, porque se calcula de unos 40.000 euros. A mí me gustaría que usted hiciera algún comentario, si puede ser, a propósito de este laboratorio. Bueno, este es un laboratorio que, y como usted ha dicho muy bien, incluso a ese precio es demasiado caro. Este laboratorio, de hecho, está cambiando la forma de fabricarlo y está yendo en la dirección contraria a la que vamos todos, porque todos lo que intentando es que esto sea todo cada vez más automatizado. Cuanto más automatizado sea, menos errores, el factor humano desaparece y entonces todo es más fácil, hay menos contaminaciones, etcétera, etcétera. Pero la automatización también vale dinero. Los robots valen dinero. Entonces, esta compañía está yendo en la dirección contraria y está yendo hacia un procedimiento cada vez más manual para intentar bajar el precio todavía más. Eso es algo que funcionará en la India, pero aquí no, las autoridades reguladoras aquí no lo permitirían y en Europa todavía menos. Entonces, esa aproximación no tendría futuro en nuestro medio. Pero lo que sí digo es que con la tecnología actual, yo creo que el precio, 89.000, es todavía demasiado dinero. Yo creo que se puede conseguir que el precio sea más cercano a 30.000. Pero hay que trabajar mucho todavía y hay que probar cosas nuevas y en eso estamos un parte, ¿no? Porque yo creo que todavía 89.000 es mucho. Creo que tenemos que conseguir que valga menos todavía, para que realmente llegue a la gente. Sí, pero sin escalarlo tampoco. O sea, tenemos que conseguir que los virus sean más baratos de fabricar, tenemos que liberarnos del Prodigy. El Prodigy estuvo muy bien cuando empezamos, porque era una máquina nueva y tal, pero estamos atados a Prodigy, los consumibles de Prodigy son carísimos, no nos deja cambiar nada el fabricante, que es un fabricante alemán, Miltenyi, y es todo muy caro, y por eso vale 89.000. Si con otro bioreactor más moderno, con más flexibilidad, podríamos bajar el precio. Sí, yo creo que sí, vaya. Y teniendo la calidad que te requiere la agencia española o la agencia europea. Doctor Más, sí, bueno, yo quería felicitarte por dos motivos. Primero, voy a agradecerte la claridad de tu exposición y lo bien que lo has planteado todo, y felicitaros a todo el grupo enorme que estáis trabajando en esto y que además, pues, tal como lo has contado, pues es un modelo de organización. Ojalá todos los centros de investigación en este país pudiéramos organizarnos de una forma remotamente parecida, ¿no? Una parte. Bueno, de lo que has estado contando parece que habría que proponer decretar una especie de huelga de consumo de Ozempic y de huevo.
De Novo Nordisk. De Novo Nordisk. No, hombre, no. No, hombre, no. No, porque si los pacientes que necesitan esos medicamentos los... No. Pero lo que está claro es que no Novo Nordisk, a la industria farmacéutica, cuando le planteamos que nosotros los académicos sin ánimo de lucro queremos fabricar productos para los pacientes, pues se les ponen los pelos de punta y hacen todo lo posible por frenarlo. Y incluso en el Parlamento Europeo, ¿no? Con la exención hospitalaria y otro, eso es verdad. Por eso también digo que hace falta mucho aguante, porque yo he oído de todo. Que nuestros productos son una porquería, que le ponemos esas... Pero ¿cómo tratamos a los pacientes con cosas ahí fabricadas de cualquier manera? De todo. Porque los únicos que lo hacen bien son ellos. Pero nosotros hemos tenido que aprender de ellos, para hacerlo bien. Y eso lo digo siempre. O sea, lo que cambia es que nuestra mentalidad se parece cada vez más a la de ellos. Porque ellos son los profesionales, ellos son los que saben cómo se desarrollan los medicamentos y cómo se lleva esto hasta el final. Entonces lo que no podemos es decir, no, nadie sabe de leucemia más que yo. Y ir al regulador en plan, no, perdona regulador, te voy a explicar yo lo que es una leucemia. No, eso no funciona. No, es que claro, nosotros como médicos, ¿no? Somos los que sabemos de esto, ¿no? Pues no. Entonces, y por eso me he ido yo a la EMA, y por eso estoy todo el día con los farmacólogos, y por eso estoy hablando todo el tiempo de la regulación y de este plan, y de esto, porque es la manera de hacer como hacen ellos. Pero no hay que boicotear a nadie. ¿Y cómo habéis conseguido reclutar a ese ejecutivo de Novo Nordisk? De Novartis. Sí. Sí, bueno, pues la historia es bien sencilla. Ella estaba en Canadá ganando un montón de dinero y tuvo una situación familiar que no nos ha querido explicar, se tuvo que volver a Barcelona, ella es de Barcelona. Y entonces montó una consultora, no sé qué, y estaba haciendo como cosas de freelance. Y no sé exactamente quién la conocía o cómo fue, le explicamos y obviamente su sueldo no tiene nada que ver con el que tenía, pero está trabajando mucho, está ilusionada y la verdad es que nos está, claro, tiene una mentalidad que nos viene muy bien. Bueno, ya entrando en la sustancia del asunto, por lo que he entendido, por el tipo de pacientes que habéis tratado y tal, son pacientes desahuciados. Entonces, lo que está autorizado es un uso compasivo de estas terapias, ¿o podéis...? Cuando está aprobado por exención hospitalaria es como si estuviera aprobado. O sea, tenemos dos productos con dos indicaciones muy concretas que es como si le dieras Ozempic. Es un medicamento aprobado y reembolsado. ¿Lo puedes utilizar de entrada? No, de entrada no. Como cualquier medicamento hay una indicación que está bien clara en la ficha técnica y es paciente recaída, no sé qué, no. Los pacientes que salen de ahí tienen que también no tener opciones terapéuticas y se puede pedir un uso compasivo. La diferencia del uso compasivo es que no está reembolsado. Entonces, lo que ocurre es que si el paciente es canario, el Servicio Canario de Salud le tiene que pagar al Hospital Clínic 89.000 euros. Y entonces nosotros lo tratamos. Si el paciente es aragonés, pues el Salud paga. Y así. Y para los pacientes catalanes, nosotros tenemos una aportación fija del CatSalut de 1,4 millones para tratar a los pacientes de Cataluña. Entonces los pacientes catalanes de uso compasivo, y eso lo peleó el jefe. O sea, eso, que tener una aportación fija del CatSalut para uso, eso fue una pelea gorda del director general del hospital allí con los políticos en pleno proceso. No quiero ni explicarles lo que fue aquello. Pero lo consiguió. Por eso es que lo del apoyo institucional, por eso... O sea, que tú tires por tu lado es que no llegas a ningún lado si no hay realmente, si tu hospital no ve el valor de esto y no te apoya, muy difícil. Entonces así funcionamos con el uso compasivo, porque es verdad que podemos ofrecer nuestro producto para cualquier neoplasia CD19 positiva, que son muchos pacientes, ¿no? Que eventualmente se quedan sin opciones de tratamiento. Bueno, Julio, en primer lugar, darte las gracias por haber venido, por habernos felicitado con eso. He conseguido emocionarme en algún momento de tu disertación
bueno, que es lo que se puede conseguir fundamentalmente con voluntad, liderazgo y anulando el afán de protagonismo, que muchas veces es un pecado al cual somos muy propicios los médicos. Pero que has hablado de 30 o 40 mil euros de un tratamiento. Es que 30 o 40 mil euros, cuando yo trataba pacientes HER2 positivas cada 3 semanas, me los gastaba en un año. Y si la paciente te veía 5 años, te gastaba los 30.000 euros durante 5 años. Es un tratamiento, gastas 30 o 40 mil euros una vez, y si tienes suerte se acabó. Exacto. O sea que, y eso, pero eso tienes que tener en la parte central del triángulo que tú ponías de las instituciones, que hay que convencerlas, y eso no se convence en un día solo. O sea, fundamentalmente que apoyen proyectos, que te crean y fundamentalmente que respondan. Sí. No, ha habido que picar muchas puertas. No he hablado pero por ejemplo, no sé si alguno ha visto, hay un documental por ahí, pero está en catalán, del proyecto ARI, porque realmente nosotros al principio de todo, lo que realmente nos lanzó y nos permitió tratar los 10 primeros pacientes fue una chica con leucemia y su madre que consiguieron 1 millón y pelearon por nuestro proyecto casi más de lo que hemos peleado nosotros. Y fue una cosa increíble, y al Barça, y a Mercedes, y a no sé qué, y a no sé cuánto, y sacaban dinero y montaron un concierto y un montón de cosas. O sea que al final hay mucha ayuda de mucha gente y de repente te encuentras con alguien así, un ángel, que ve la importancia de esto y te ayuda también, ¿no? Pero tú tienes que saber convencerlo también y tú luego tienes que saber, claro, responder. Bueno, doctor Delgado, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido una conferencia tremendamente ilusionante. No, gracias. Para mí es un placer hacerle llegar el acuerdo que tuvo el Pleno de esta Real Academia el mes pasado de recibirlo en esta Real Academia como académico correspondiente honorífico. Y es para nosotros realmente un placer y un honor, y estamos seguros que va a tener un éxito tremendo. Muchas gracias.